Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento. Soy un miembro de la Iglesia de Cristo y en estos momentos voy a estar compartiendo una lección que contesta a esta pregunta, que es: ¿fue Pedro el fundador de la Iglesia en Roma? Y esta pregunta es a continuación o viene con lo que es las lecciones que estuvimos dando acerca de la epístola a los romanos. Y realmente esta es una lección que para mí es muy valiosa, pero para todas aquellas personas que observan esta lección, mi interés no es dar esta lección con un motivo de polemizar, no es con el motivo de hacer que alguien se sienta incómodo, sino que tiene que ver con el motivo de ir a la verdad de lo que nos enseñan las páginas de la Biblia, sabiendo que la Biblia es nuestro estándar absoluto, sabiendo que la verdad de la Biblia es objetiva y también que aunque este es un tema que puede ser un poco controversial, puesto que en el mundo religioso algunos tienden a pensar que realmente fue Pedro y de allí salen otros temas de más, la Biblia nos va a llegar a dar lo que es la conclusión verdadera. Recordemos que debemos de razonar con la verdad. Recordemos que cuando vamos a las páginas de la Biblia nos va a dar una conclusión. Toda conclusión debe ser justificada por la evidencia y en este caso es un tema muy importante. Así que aquella persona que ve esta lección y la observa con un interés positivo, y si por alguna razón ha tenido una creencia que no es la que enseña la Biblia, y en estos puntos pueden razonar y abriendo la Biblia conmigo, pues una de las cosas que puede hacer es valorar lo que la Biblia enseña y si tiene un comportamiento o una actitud o algo que sigue que no es correcto a lo que la Biblia ha mencionado, puede hacer un cambio, puede hacer ese cambio y ir a las páginas de la Biblia y quedarse en lo que ella nos comparte como tal. Así que aquí vamos a hablar de este tema y inicialmente déjeme hablar cuáles pueden ser algunas de las razones de este estudio y que podemos considerar en esta lección. Cuando nosotros hablamos de estudiar el tema y preguntar quién fue el que abrió la obra en Roma, ¿fue Pedro el que estableció la iglesia en Roma? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros debemos buscar, y en este estudio es mi intención, es de que comprendamos lo que la Biblia enseña. Realmente la palabra de Dios es muy importante, debe tener un gran valor para nuestras vidas, para hacer aquellos cambios que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, que valoremos su palabra y que a la hora de hacer una interpretación de ella en cualquier tema, lleguemos a una conclusión que sea coherente, que sea consistente, que realmente sea la Biblia la fuente que nos lleva a nosotros a decir lo que es correcto. Pero para ello hay que comprenderla. Si bien es cierto, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia tiene todo lo que necesitamos como base y como estándar absoluto. Así que aunque hayan muchas enseñanzas alrededor, si contradicen lo que la Biblia enseña, entonces
eso no va a ser algo que sea verdad, porque la Biblia es la verdad y es una verdad absoluta, una verdad objetiva. Así que esta es una de las razones para esta lección y contestar a esta pregunta. En segundo lugar, tiene que ver con descartar doctrinas que la Biblia no enseña. A lo largo de la historia, nosotros hemos podido notar cómo personas han creado algún tipo de tradición, por decirlo así, pero esto llegan a ponerlo como una base, como una doctrina y como un estándar a seguir. Sin embargo, muchas veces cuando esto sucede y se pone como regla, como norma, y contradice lo que la Biblia enseña, puede ser un gran problema. Y esto es ir en contra de la voluntad de Dios. Y es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. A Tito, Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que es algo que nosotros debemos considerar como tal, es algo que nosotros debemos considerar en esta lección. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tema que estamos trayendo para este momento, existen muchas creencias de que lo que hablan es que la iglesia se inició en Roma y que el que la inició fue Pedro, y entonces ponen a una figura como por encima de todos a Pedro y hasta el punto de idolatrar y demás. Y de ahí surgen muchos puntos más como para seguir este camino en el que dicen que Pedro tiene características como ser un papa y como características de que una persona entonces tiene que tomar ese lugar y seguirlo, y le muestran algunas normas: no se puede casar, esta persona tiene autoridad en todas las iglesias y demás. Esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Han puesto a Pedro como infalible y de allí surgen lo que es el papado, y cada persona que está en ese puesto como papa, esta persona tiende a tener características infalibles. Esta persona llega a tener unas características donde inclusive se ponen por arriba de Dios, se ponen por encima de la Biblia, y esto es de mucho cuidado. Lastimosamente, y diciendo el nombre, donde esto hoy en día surge y se da, tiene que ver con el catolicismo, con lo que es la religión católica, y muchas de las enseñanzas pues no son correctas. Mi interés es de que si en algún momento pueda observar esto una persona que es católica, pueda observar esta lección con tranquilidad, avance en esta lección, la observe, la razone y pueda llegar a conclusiones que sean solamente inicialmente lo que la Biblia enseña, porque la Biblia va a ser nuestro estándar y este es lo que debemos seguir en primero y en primer lugar y por encima de todas las personas. Toda persona que nos vaya a enseñar cuál es la voluntad de Dios tiene que abrir las páginas de la Biblia, tiene que llevarnos a un libro, tiene que llevarnos a un capítulo, tiene que llevarnos a un versículo. Así que para esto, pues es necesario estudiar este tema, porque a la hora de comprender si fue Pedro o no, por supuesto voy a decir que no con el estudio que voy a mencionar. Con esto se pueden descartar algunas doctrinas que la Biblia no enseña. Y quizás cuando digo doctrinas, tal vez podría colocarle estas señas, porque realmente no son doctrinas bíblicas, sino de hombres. En tercer lugar, este es el punto que todos deben llegar a este estudio.
a la hora de obtener la información que vamos a compartir aquí, a la hora de ver lo que la Biblia enseña en este momento y ver lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Lo que vamos a hacer es llevar esta información a nuestra mente, la vamos a estudiar y el fin de esto es que razonando correctamente podamos compartirle a otras personas esto, valorar esta enseñanza, porque es mi interés, es un interés positivo y es que las personas puedan ver esta lección como algo muy necesario para llegar a la verdad y a una enseñanza correcta. Vamos a ver ahora la iglesia en Roma y su origen bíblico. Aquí vamos a hablar algunos aspectos que realmente sí son muy valiosos y podemos considerar que cuando hablamos de esto, podemos ver que su origen de cómo inició tiene algunas posibilidades en cuanto a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué menciono esto? Realmente cuando nosotros enseñamos lo que es la epístola a los romanos o lo que es el contexto de Hechos, nosotros vamos a ver que en lo que es estos libros, pues hay muchos pasajes que nos dan a nosotros algunas palabras que nos permiten llegar a una conclusión, que nos permiten observar la gran posibilidad que de ello haya crecido lo que es la Iglesia de Cristo en Roma o las congregaciones que hubieron en Roma. Pero vamos a ver también que a lo largo de esta historia de lo que es la iglesia y cómo inició, la iglesia no inició en Roma, no inició allí. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos habla de esto. Así que es muy interesante hacer mención de ello. Por ejemplo, vamos a ver que una de las posibilidades toma lugar en Pentecostés. Judíos de 15 diferentes naciones, incluyendo Roma, estuvieron presentes. Y aquí vamos a leer un poco lo que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro maravilloso porque nos muestra cómo los apóstoles, aquellos hombres fueron investidos de poder, ellos estuvieron predicando, ellos estuvieron trabajando en el Señor, se abrieron muchas congregaciones. Se nos habla de la iglesia aquí. Pero usted debe observar conmigo desde el capítulo 1 y después llegar a este versículo y demás. Si nosotros vamos al capítulo 1, cuando nosotros vemos el versículo 6 en adelante, dice: entonces los que estaban reunidos, dice, le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y en el 7 dice: y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta aquí nosotros vemos que Jesús les dice que ellos iban a ser investidos de poder. Y les dice un orden lógico. Y es así ese orden en el que ellos iban a trabajar. Porque es donde ellos iban a iniciar. Inicia aquí diciendo Jerusalén. Si nosotros leemos más adelante, dice aquí en el texto: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron juntos
a ellos 2 varones en vestiduras blancas y demás. Aquí en el contexto lo que les va a estar mencionando a ellos y es que se les va a decir qué es lo que pasa allí. Dice que les dijeron, varones galileos, dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Así va a venir por su iglesia, por supuesto. En el versículo 12 dice, aquí nos va a dar coordenadas, ubicación. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca en Jerusalén. Así que aquí nosotros vamos a ver el detalle, vamos a ver quiénes estaban allí en los siguientes versículos. Pero cuando vamos al capítulo 2, vamos a encontrar algunos detalles. En este texto que encontramos aquí, en el capítulo 2, ellos son investidos de poder. Ellos están en una fiesta judía conocida como Pentecostés. Venían personas de muchos lugares del mundo conocido. Venían a esta fiesta, están unidos aquí y ellos logran observar cómo estos apóstoles hablan otros idiomas. Esto sucede en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esto pasó en Jerusalén, ahí era donde estaba el templo. Así que aquí nos va a dar un detalle interesante. Cuando leemos los versículos de lo que es el 8 al 10 del capítulo 2 de Hechos, dice, ¿cómo es que cada uno de vosotros lo dice? Los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido, pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Escúchese bien el versículo 10. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Aquí nosotros vemos cómo en este lugar habían personas que venían de Roma. Así que cuando nosotros vemos solamente este versículo 10, nosotros vamos a notar que en ese lugar, y vamos a ver que es en Jerusalén donde inicia la iglesia, estas personas habían obedecido. Así que esta es una de las razones más probables de que judíos o prosélitos, como bien el texto dice, que venían de Roma, viajeros de Roma, ellos llegaron allí, muchos de ellos pudieron obedecer el Evangelio. Al obedecer el Evangelio, ellos pudieron haber llegado allá, a Roma, y ahí estuvo una o más congregaciones de el Señor. Así que es interesante esto, pero ¿qué más? Cuando nosotros llegamos al versículo 14, dice que en el contexto unos se burlaban porque pensaban que estaban llenos de mosto. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones, judíos, y todos los que vivís en Jerusalén, dice, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Con este texto vamos a ver que lo que se menciona aquí es que Pedro junto con los 11 apóstoles se pone en pie y en Jerusalén lo que hace él es predicar. Primero va a explicar una profecía que aquí se da el cumplimiento y después vamos a ver cómo él lo que hace es predicarles el evangelio. Ellos hacen una pregunta, varones hermanos, después de que se compungieron allá en el versículo 37, y lo que dice es que estando así le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ellos debían de obedecer, arrepentirse y bautizarse cada uno.
adultos, personas que tenían la facultad de razonar y entender las palabras que se estaban diciendo allí. Así que Pedro y estas personas se ponen en pie allí y aquí se predica la palabra de Dios. Esa palabra que se predicó fue la palabra que se recibió allí. En el versículo 42 o 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Aquí nosotros vemos que ellos lo que recibieron fue la palabra y también obedecieron a la palabra. Y Pedro habló allí y estuvo con los 11 y se predicó el evangelio, y aquellas personas que razonaban y entendían obedecieron, los que tomaron la decisión de obedecer, y ellos fueron añadidos a la iglesia. ¿Dónde inicia esto? No vemos aquí que la iglesia en Roma fue donde se inicia. Vemos que se inicia en Jerusalén, pero personas que obedecieron en Jerusalén, ellos fueron, regresaron, y esta es la más probable. Esta es una de las razones bíblicas donde nos muestra la mayor probabilidad de cómo se originó, cómo inició la iglesia en Roma, cómo llegaron allá convertidos y cómo se empezó a desarrollar allá. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. El texto nos dice que inicia en Jerusalén, la iglesia, se predicó el evangelio, pero hasta aquí hemos llegado a eso, y una de las razones es de que allá en Roma los que llegaron fueron estas personas. Se va a agrandar más este tema con lo que vamos a mencionar a continuación. Así que, por favor, usted puede prestar atención a estos detalles. Una segunda probabilidad es que algunos de los convertidos de Pablo hayan viajado a Roma. Como se menciona, esto es algo posible, de que aquellas conversiones que el apóstol Pablo hizo hayan ido allá, pero la más probable, como hemos mencionado, es la primera, porque la Biblia misma nos muestra personas que venían de Roma a este lugar, y es lo más probable que esto pasara. Y ahora muchos dirán, pero ¿por qué no? ¿Por qué no Pedro? Ahorita vamos a hablar las razones. Ahorita vamos a ver por qué es interesante mencionar del por qué Pedro no pudo haber sido esa persona que inició en Roma. Pero ya hemos visto que la iglesia no inició en Roma, inició en Jerusalén. Pero aquella persona que llegó y abrió la obra en Roma, la Biblia nos va a mostrar muchas razones para descartar del por qué podemos decir que Pedro no fue aquella persona, inclusive ni el apóstol Pablo. Pero esto lo entenderemos estudiando acá. Así que esto lo vamos a ver acá, y nos faltó este último punto. Por último, es posible que algunos esparcidos conversos de Hechos 8:1 o 11:19 hayan ido a la capital de Roma. Recordemos que en Roma había varias congregaciones locales. Por el contexto de los últimos capítulos de la epístola a los romanos nos dan estos detalles. Sin embargo, ¿por qué es que esto es una razón que también pueda tomarse en cuenta? Esto tiene que ver porque cuando nosotros hablamos de lo que es estas personas, nosotros vimos y analizamos
que cuando se ve el contexto de lo que pasa en el libro de los Hechos, en estos versículos, por ejemplo, que podemos leerlos, podemos leer por lo menos lo que es el capítulo 8 y los primeros 3 versículos. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Escúchese bien lo que sucede aquí porque este texto va a servir mucho. Dice, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto quienes. Este texto, por favor, subráyelo porque va a servir demasiado aquí. Dice aquí que todos fueron esparcidos, excepto quienes. Ya estamos aquí en el capítulo 8. Ya aquí habían pasado bastantes años de lo que sucedió en el capítulo 2. Dice que fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Así que esta es una razón muy fuerte. Los apóstoles no. Ellos no anduvieron fuera de Jerusalén. Aquí se empezó a predicar en muchos lados y demás. Así que muchas de estas personas podemos ver que puede darse la posibilidad de que ellos, uno de ellos o varios de ellos hayan iniciado en estos lugares. En el capítulo 11, versículo 19, tenemos otros detalles que podemos tomar en cuenta a continuación. Dice en el versículo 19 también, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Hasta aquí podemos ver que este texto tiene conexión con el 8, porque el contexto del capítulo 8 tiene que ver con lo que pasó con Esteban. Allí en el capítulo 8, nosotros vemos que uno que dio los votos para que mataran a Esteban y todo lo que sucedió allí fue Saulo, que es conocido como el apóstol Pablo. Pablo, aquí lo vemos, y él no había llegado a Roma. Lo vamos a ver hasta los últimos 2 capítulos del libro de los Hechos. Así que eso lo podemos ver allí. Otro punto interesante que podemos mencionar a continuación cuando hablamos de este texto es considerar que hasta el momento estas personas no habían llegado. Escúchese bien, aquí dice que los que fueron esparcidos, que no fueron apóstoles, aquí dice que los que se dio aquí en este texto, o lo que pasa, dice que ellos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No dice, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Ahora, si usted regresa al capítulo 8, cuando ellos fueron esparcidos, que tiene que ver con este texto, nosotros vamos a ver que en el inicio, escúchese bien, fueron esparcidos excepto los apóstoles. Pero momentos después de esa predicación que se dio en Samaria, vamos a ver que allá llegan Pedro y Juan. Aquí en el contexto del capítulo 11, vamos a ver que Pedro informa sobre su visita a Cornelio. Lo vemos aquí. Pero en todo el contexto de lo que se nos narra aquí, nosotros no vamos a ver que anteriormente al capítulo 11, por ejemplo, no vamos a ver a Pedro en Roma. Inclusive en lo que es este libro de los Hechos, en todo el relato que nos narra acerca de los viajes misioneros de Pablo, lo que pasa con Pedro, no los vemos allá, no vemos a Pedro allá. Hasta el final del libro de los Hechos, en los 2 últimos capítulos, nos habla, pero de Pablo, pero ya allí, para ese entonces, ya había iglesia en Roma. ¿Por qué sabemos que ya había iniciado y vemos que no pueden ser ellos?
Bueno, cuando leemos la carta a los romanos, sabemos que esa carta se escribió entre el 57 y 58 después de Cristo. Pero cuando nosotros vamos a la llegada del apóstol Pablo allá, eso ya es tiempo después. Y por supuesto el contexto nos dice que Pablo no había ido aún allá en el primer capítulo a los romanos y tenía el gran deseo de ir allí. Así que esto es muy interesante que lo tomemos en cuenta. Ahora, vamos a ver aquí unos detalles a continuación que nos van a servir bastante. Ahora podemos continuar hablando lo que es este punto. Realmente aquí nosotros vamos a encontrar otros detalles que son muy interesantes a analizar en cuanto a la información acerca de Pedro. Ya hemos hablado un poco de cómo inició la iglesia, cómo se dio, dónde inició y cuáles personas fueron las posibles de iniciar el trabajo en Roma. Pero ¿qué dice la Biblia sobre Pedro? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:13? ¿Qué dicen los padres apostólicos? Por ejemplo, que es algo que vamos a mencionar un poco en breves momentos y realmente los detalles a mencionar son muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre Pedro? Esta es una gran pregunta y existen algunas que alrededor de ella podemos considerar, por ejemplo, esta que hemos iniciado para la lección que fundó la iglesia en Roma, fue superior a los demás apóstoles, fue el primer papa, perdón, estableció lo que es el papado. Es interesante que nosotros hagamos pues un estudio a estas preguntas y que es muy importante tomar en cuenta, tomarlas para entender lo que la Biblia enseña cuando estudiamos la carta a los romanos, el contexto y la historia de la iglesia en el siglo I. Y también para dar respuesta, por ejemplo, a los católicos o aquellas personas que tienen esta creencia como tal. Pero esa respuesta para darles a entender con toda humildad lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se ha dicho que Pedro fue el primer papa y fue el que fundó el papado, pero esto no es verdad, sino una, escúchese bien, una tradición hecha por el hombre y que por los años se ha practicado, mas sin embargo no tiene sustento bíblico. Y usted puede preguntarle a cualquier persona que cree en ello, ¿puede dar un versículo de la Biblia? No vamos a encontrar como tal un texto que nos diga que hay un papado y que una persona va a estar por encima de todos los demás. Cristo es la cabeza de la iglesia y repetidas veces vamos a ver eso en las páginas de la Biblia. Solo para iniciar y ver un texto sobre esto, podemos ir a Colosenses. En Colosenses, que es una maravilla de epístola, nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo se encarga de mostrar la preeminencia de Cristo y en diferentes aspectos habla de él, muestra su deidad, su autoridad como creador, muchas características. Y cuando leemos este texto en el capítulo 1, en el versículo 18, hablando de Cristo, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Aquí nosotros podemos ver quién es la cabeza de la iglesia. Existen otros textos que encontramos y nos van a decir detalles similares. Por ejemplo, si vamos a Efesios,
Efesios es una maravillosa carta también que encontramos esto. Y en Efesios, en el capítulo 4, déjenme llegar allí y decirles lo que esta epístola nos dice. Cuando llegamos allí y vamos a los versículos del 7 en adelante, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es algo que sucedió en el siglo I. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Vea el versículo 11, por favor, del capítulo 4 de los Efesios. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo. Leímos en el texto anterior, en Colosenses capítulo 1, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Ese cuerpo que es la iglesia. Y si regresamos al versículo 11 aquí, nosotros notamos que dice apóstoles. No dice, y uno mayor que los demás apóstoles. En ningún momento vemos esto allí. Y más adelante vamos a dar algunos detalles que van a servir con lo que acaba de mencionar para ver cómo la Biblia inclusive enseña. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, muestra y da detalles cómo una persona no puede estar por encima de otra, así como siendo un papa. Él mismo lo va a mencionar y lo vamos a hablar más adelante en esta misma lección. Pero veamos estos textos y tomémoslos a consideración. Ahora, sabemos que no hay sustento bíblico para hablar que Pedro es el Papa, lo cual se puede probar con la Biblia. La Biblia no se contradice, aunque muchos creen que nosotros los cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, somos solo escritura. Bueno, la Biblia en diferentes textos, como el mismo Pedro lo dice en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, que uno debe hablar conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da. Pero el texto dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos muestra a nosotros un límite muy interesante. Déjeme ir a ese texto para poder leérselo, donde nos da una información que debe ser valiosa por todos aquí presentes. Así que cuando nosotros vemos estas cartas, nos van a mostrar total armonía, no va a haber una contradicción en nada. Así que cuando nosotros vemos esto y leemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 6, dice esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Ven qué palabras más interesantes? Considera el contexto. Unos decían, yo soy de Apolos, unos de Cefas, y así. Y había una gran división. ¿Pero qué? Todos somos de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros solamente somos instrumentos de Él. Pero es interesante cómo la Biblia nos manda a nosotros a quedarnos en ella y no ir más allá de lo que está escrito. Debemos hablar lo que la Biblia habla y callar cuando ella calla. Mucho cuidado con hacer asuntos de opinión, asuntos de doctrina. Y mucho cuidado
en hacer asuntos de doctrina, asuntos de opinión. Así que vamos a ver que esto es interesante, pero cuando hablamos de esto, entonces hay que quedarnos en la escritura. ¿Realmente esto es malo? No, en absoluto. Pero muchos en la historia se dejaron llevar por la tradición, lo dicho por los padres de la iglesia que se nombraron así, sin que eso fuese una base a tomar. Recuerden que el estándar absoluto es la Biblia, así que mucho cuidado. Ahora, a estos que mencioné como padres, puesto que ahora vamos a mencionar o padres de la iglesia o padres apostólicos, que muchos los conocen así, es de cuidado por el hecho de que a ellos se les da este nombre porque vivieron en el primero al tercer siglo de la iglesia. Muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles, los conocieron y demás. Sin embargo, ellos no tienen ninguna autoridad, así que se debe tener eso presente. Cuando hablamos de la tradición católica, por ejemplo, desde hace muchos años ha existido la tradición de que el apóstol Pedro fue a Roma, plantó la iglesia y se hizo obispo, primer papa. Pero curiosamente, vamos a ver que la misma Biblia, como por ejemplo en la primera carta de Timoteo en el capítulo 3 y en Tito 1, del 5 en adelante, vamos a encontrar que aquellos que son ancianos, hay características, y una de ellas es que cuando se manda a Tito a cierto lugar, se dejó en Creta con el propósito de que corrigiera lo que es deficiente, pero también que estableciese ancianos en cada ciudad. El mismo texto nos habla en pluralidad de ancianos. Nunca en una congregación local van a haber solamente un anciano, y nunca va a haber un ancianado que esté por encima de diferentes congregaciones. Siempre se establecían ancianos en cada iglesia. Así que eso debe ser tomado en cuenta por todos nosotros, porque la misma Biblia nos da esos detalles, como en Tito 1.5 en adelante, y en Tito 1.5 en adelante, y primera de Timoteo 3, nos va a mostrar que una de las características de cada uno de los ancianos que debe tener para ejercerlo es estar casado y tener hijos en sujeción. Así que esto es algo también valioso aquí. Ahora, si usted lee conmigo Hechos 14:23, también dice que después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, dice, encomendaron al Señor en quien habían creído. Si nosotros vemos este texto, lo que yo debo seguir es la Biblia. En Tito se nos muestra cómo se da un mandamiento de poner ancianos. Ancianos, obispos o pastores son utilizados intercambiablemente para referirse a las mismas personas, y se muestran en esos textos características de lo que cada uno de ellos debe tener. Pero vemos que también en el libro de Hechos se nos da un ejemplo aprobado de cómo en este lugar nosotros vemos que hay ancianos, y es un grupo de ancianos. Aquí estamos hablando ahora de los ancianos. Así que es interesante. Usted escucha esa palabra en la Biblia. Usted nunca va a encontrar la palabra papa o papado en las páginas de la Biblia. Así que esto es algo que se debe tomar en cuenta ahora. Las escrituras no niegan, escúchese bien, que Pedro estuvo en Roma. Es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado cuando hablamos de esto.
Sí estuvo en Roma, por supuesto que sí. Sí estuvo allí. Pero cuando hablamos de esto, vamos a ver el texto que encontramos aquí en Primera de Pedro 5:13 por un momento. Y este texto nos puede ayudar a aclarar el panorama, pero debe considerar lo que vamos a mencionar más adelante y lo que nos dice la Biblia en otros detalles. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquí nosotros dice este texto en esta primera carta, vamos a encontrar que se nos dice lo siguiente. Dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Cuando nosotros regresamos al capítulo 5, pero al versículo 1 en adelante, vemos que el apóstol Pedro dice, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, recuerden que él era un apóstol, ¿verdad? Pero aquí también dice, yo anciano con ellos. Él también llegó a ser un anciano en una congregación con varios ancianos. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Escúchese, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Este versículo que voy a decir es clave. Dice el versículo 13, escuche lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. Así que una persona va a querer tener señorío por una iglesia o por todas las iglesias, cuando el mismo Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, llega aquí y les dice a todos que esto no se debe hacer. Bueno, vean qué interesante. Ahora, recuerde que la función de los apóstoles, aquellos hombres que se les dio a ellos autoridad, los apóstoles iban a todas las congregaciones como tal, las confirmaban, les decían lo que se debía de hacer y demás, pero después de que los apóstoles se van, el propósito de Dios es que en cada congregación hayan ancianos, y estos ancianos, pluralidad, deben pastorear, deben velar el rebaño, a la iglesia, con un buen trato, con una manera correcta, y no hacer algo aquí teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Cuando usted regresa ahora al versículo 13, se da cuenta que él es uno de los ancianos de Babilonia. Aquí dice, la que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros os saluda, y también mi hijo Marcos. Este texto, por supuesto, nos habla de Roma. Esta palabra, y es mi convicción, se está refiriendo a Roma. El apóstol Pedro estuvo allí, sí, pero él estuvo en los últimos años en este lugar. Y nosotros sabemos esto porque la historia concuerda con lo que menciona este pasaje, sabiendo que Primera de Pedro se escribió mucho tiempo después de que se estableciese la iglesia en Jerusalén y también las congregaciones que habían en Roma. Así que esto lo debemos tomar en cuenta. La historia dice que estuvo en Roma. Podemos ver obras de los padres de la iglesia. Ellos dicen sí estuvo en Roma. La arqueología, tumba de Pedro, 1965, dice que Pedro estuvo en Roma, él murió allí, fue martirizado, igual el apóstol Pablo. Pero, ¿por qué es que podemos llegar a la conclusión de que él estuvo, escúchese bien, en Roma tiempo después? ¿Qué dice la Biblia? Regresemos a este primer punto. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, es aquí donde nosotros vemos que la Biblia nos muestra lo que
es verdad. Por consiguiente, nosotros encontramos que las escrituras indican que Pedro estuvo activo en el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. Si nosotros vemos Hechos 1:7, 11:2 y 15:7, hasta el capítulo 15, usted va a encontrar como el apóstol Pedro estuvo allí trabajando. Él estuvo en Jerusalén. Lo vemos en Samaria, sí, en un momento va allí con Pedro y Juan, van ellos dos, en el capítulo 8, versículo 14 y demás. Vemos en otros lugares, en el capítulo 9, versículo 32 en Jope, en el capítulo 10 en Cesarea. Luego sabemos que visitó Antioquía de Siria y encontramos detalles de esto en Gálatas 2:11 y posiblemente Corinto. En el capítulo 9, versículo 5 vemos esto. Pero sin embargo, sobre alguna visita o trabajo misionero en Roma, la Biblia no nos da registro. Nos da registro de él en Jerusalén y yendo a estos lugares. La última mención de Pedro en Hechos es en el capítulo 15, versículo 7, y lo sitúa en Jerusalén. Recordamos el capítulo 2, él estaba en Jerusalén, y ahora aquí se sitúa en el capítulo 15 en Jerusalén, donde participó aquí de lo que es el concilio, que hablaron acerca de lo que es la circuncisión, y esto se da aproximadamente en el 51 después de Cristo. Usted puede ver este detalle. Pablo mencionó que Pedro le había encomendado el evangelio de la circuncisión en Gálatas 2:7, y junto a Jacobo y a Juan se le consideraban como columnas en la iglesia en Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén. Véase Gálatas 2:9. Y esto es mencionado en el 53 al 54 después de Cristo. Pablo escribe a los romanos y hemos mencionado que esto es en el 58 después de Cristo aproximadamente, y saluda a más de 25 personas, muchos de ellos por nombre. Y escúchese, qué curioso. Él saluda a la gente allá en Roma. No mencionó a Pedro. Así que, ¿por qué no lo está mencionando? Si él está saludando a la gente de allí, esto es algo que debe considerar. Otro detalle es que Pablo escribe 5 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, las de Timoteo, en el 61, aproximadamente 61-62, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero la segunda epístola de Timoteo, en el tiempo después, como en el 67, dicen algunos, ¿verdad? Posiblemente, pero vemos que esto se da en los encarcelamientos. Esto se da allí y tal vez no lo pondría tan largo, pero esto sabemos que la Biblia nos va a registrar los últimos años, entonces quizás 63 por allí, pero usted considera esto y desde Roma se dan estas epístolas y en ninguna de ellas él mencionó a Pedro. Así que hay mucho cuidado cuando nosotros vemos lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto? Vemos estas epístolas en cierto momento y en ese momento no se está mencionando de eso. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Cuando vemos algunas fechas podemos discrepar un poco porque hay cartas que dicen que fue en el 57, no en el 58, unas que en el 61, no en el 62 o así. Pero la cronología es un punto muy fuerte y las fechas, aunque hay posibilidad entre un año u otro, lo que debemos ver es que en cuanto a esas cartas y en esas posibles fechas, no se hace mención de él, no se saludó a él, pero la cronología, con lo que vemos en el libro de los Hechos, el mismo
libro nos muestra a nosotros detalles donde Pedro no estuvo en Roma entre lo que es el año 30 y el 61 después de Cristo aproximadamente. Es decir, desde que se establece la iglesia, que se establece en Jerusalén, hasta el año 61 después de Cristo, nosotros no encontramos que se haga mención de él en Roma. Allá en el último versículo, en el último capítulo de Hechos, no se nos habla de Pedro en Roma. Así que no podemos decir que él fundó la iglesia, no podemos decir que él fue el primer papa, cuando pasaron un montón de cosas allí y donde él nunca se ha mencionado como el primer papa o como un papado o como el apóstol por encima de los demás. En segundo lugar, que hemos visto aquí un poco este texto de Primera de Pedro 5:13, nosotros ahí notamos algo interesante. Vemos como algunas traducciones dicen la iglesia que está en Babilonia, así lo dice la Reina Valera 1960, Reina Valera. Dice la Biblia textual, os saluda la que está en Babilonia. Y la Biblia de las Américas dice la que está en Babilonia. Bueno, cuando nosotros hablamos de este lugar, hay dos interpretaciones que se le han dado al término Babilonia. La literal, bueno, y esto coloca entonces al apóstol en lo que es Babilonia de Mesopotamia o Babilonia de Egipto, el antiguo Cairo, y la figurativa que es referencia a Roma. Solamente en el manuscrito uncial sinaítico aparece la palabra iglesia. Después aparece, y escúchese bien, solo en códices o en traducciones. Podemos entender de manera, y escúchese bien, simple que Pedro envía saludes a diferentes lugares. Aunque no diga iglesia, se refiere a una iglesia. Y la pregunta es si se refiere literalmente a una iglesia en Mesopotamia. Bueno, mucho cuidado, los escritos son escasos, pero ambas, escúchese bien, son así, pero se desconoce que Pedro había ido a este lugar literalmente o de una forma literal en Babilonia. Pero cuando hablamos en aspectos figurativos, que existen dos, Babilonia de Jerusalén o Babilonia de Roma, bueno, se dice así o es de mucho cuidado, pero sí vemos el registro de Pedro en Jerusalén, sí, al principio, y al final la historia coloca a Pedro en Roma. Así que esto es muy interesante, es muy probable que el apóstol Pedro escribió ambas cartas desde la ciudad imperial. El término es de manera figurativa, refiriéndose a que se escribió estas dos cartas desde Roma. Ahora, el hecho de que los católicos tengan razón de que Babilonia hace referencia a Roma, no quiere decir en lo absoluto, escúchese bien, no quiere decir que se verifique la tradición de que lo que ellos afirman es correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que Pedro escribió en tiempos de la persecución de Nerón, por ende el lenguaje debía ser muy cuidadoso. Una fecha de la primera carta es en el 64 aproximadamente después de Cristo y Pedro murió en Roma, pero no abrió la obra en Roma. Así que esto es valioso. Ahora, hablemos un poco de lo que es que dicen los padres apostólicos o los padres de la iglesia, que hemos mencionado un poco de que estos fueron discípulos o seguidores de algunos apóstoles y como vivieron entre el primero y tercer siglo, muchos le dieron este nombre. Sin embargo, bíblicamente no es así.
Pero la creencia de que Pedro fundó la iglesia en Roma y estableció el papado es por algunos escritos, y déjeme decirle antes de que quiera mencionar algunos de ellos. Estos escritos dicen algo que contradicen lo que la Biblia menciona y ya hemos hablado en diferentes maneras. Así que tómelo en cuenta. Dice, veamos aquí lo que dice, cayó en el 170 o 180 después de Cristo, que es una referencia temprana. Dice, yo en cambio puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles, porque si quieres ir al Vaticano o al Camino de Ostia, encontrarás los trofeos de los que fundaron esta iglesia. Otro comentario es por el Dionisio, obispo de Corinto, en el año 170 después de Cristo. En esto también vosotros, por medio de semejante amonestación, habéis fundado las plantaciones de Pedro y de Pablo, vea cómo los ponen, las de los romanos y las de los corintios. Están poniendo a Pedro como fundador de Roma y él comete este error. Porque después de plantar ambas en nuestra Corinto, ambas nos instruyeron, y después de enseñar también en Italia en el mismo lugar, los dos sufrieron el martirio en la misma ocasión. Bueno, lo primero, no tiene este hombre cómo probarlo. Ahora otro detalle, pero no nos detengamos en ejemplos antiguos. Vayamos a algo un poquito más fuerte aquí. Vamos a ver a Clemente de Roma y algo más apegado aquí al tiempo. Vea cómo este hombre dice, Pedro por envidia injusta soportó no una o dos, sino numerosas labores, y cuando por fin sufrió martirio, partió al lugar de gloria esperado por él. Pablo también obtuvo la recompensa de resistir pacientemente, habiendo enseñado justicia al mundo entero, llegado al límite extremo del oeste, y sufrió martirio bajo los profetas. Ahora, realmente algo aquí podemos decir que es cierto, pero no todo lo que se ha mencionado lo es. Este comentario que voy a mencionar tiene aquí total evidencia de apostasía y algo que totalmente se cae de los márgenes de la Biblia. Ireneo en el 130 al 202 después de Cristo dice, indicó la tradición derivada de los apóstoles de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. No hay evidencia de esto. En la misma epístola a los romanos dice que Pablo no había ido a Roma. Y la misma historia y la cronología nos dice que Pedro no había ido a Roma cuando esta carta se envió. Por eso se menciona o hago estos detalles de la evidencia de apostasía, y más por esto. Como también señaló, la fe predicada a los hombres, la cual llega a nuestro tiempo por medio de la sucesión de los obispos, porque es una cuestión de necesidad que cada iglesia debe estar de acuerdo con esta iglesia, debido a su autoridad preeminente. Estaban poniendo la iglesia en Roma, allí una iglesia, como una iglesia por encima de las demás y como una autoridad. Eso no lo enseña la Biblia. Cada congregación es autónoma y cada congregación debe regirse por el estándar absoluto que es la Biblia. Cada congregación debe establecer el patrón eclesiástico, como establecer ancianos, diáconos, evangelistas. Así que eso es de mucho cuidado lo que este texto o este comentario de Ireneo es mencionado. Así que aquí tenemos detalles y podemos encontrar muchos más que lo que hacen es dejar muy mal y alejarse de lo que Dios ha enseñado en la Biblia. Sí podemos decir, bueno, llegaron al final a estar en Roma, Pablo, Pedro, sí. Pablo se muestra al final en Roma en el libro de los Hechos, no había llegado a Roma,
Antes lo dice la primera carta o la carta a los romanos, y en el capítulo 1 lo menciona. Él tenía el deseo de ir, no había ido, y lo escribe en el 58 aproximadamente después de Cristo. La primera carta de Pedro en el capítulo 5 nos muestra que él era un anciano en Babilonia, pero ya esta carta fue escrito tardísimo, 64 más o menos después de Cristo, y al inicio, cuando esta obra inició, ya él no estaba para ese tiempo allí. Recordemos que los primeros años, al menos los primeros 30 años de Pedro, lo vemos en Jerusalén. En algunos momentos estuvo haciendo sus viajes misioneros que vemos en el capítulo 8, 9 y 10 y 11. Sin embargo, no vemos a Pedro en el contexto cronológico de estos viajes en Roma. Hasta lo último de su vida, él estuvo allí. Así que cuidado con esto. Ahora, por otro lado, quiero mencionar un detalle más, y esto tiene que ver, escúchese bien, con algunas conclusiones de lo que podemos hablar de estas personas, de lo que hemos hablado aquí en cuanto a lo que es lo que dice la Biblia, que vemos detalles de Pedro, vemos detalles de lo que son los padres y demás, estos hombres, pero sobre la presencia de Pedro en Roma, todo lo que hemos hablado hasta este momento sobre la presencia es que hay algo contundente y que está mal. Y es que la tradición no es consistente consigo misma. Porque en la época en que Roma ya se había establecido, Pedro no estaba en Roma para ese momento. Al final de su vida sí, y esto estamos hablando, como ya lo hemos dicho, 64 después de Cristo. Él sufrió el martirio en Roma en el reinado de Nerón, esto es claro. Sobre la relación de Pedro y Pablo, los dos trabajaron juntos, pero en la cúspide de sus vidas. De acuerdo con la tradición y datos que acabamos de compartir, pero no estableciendo Roma. Y ese es un error que se contradice, donde en una parte dice que trabajaron juntos, pero los ponen como iniciando la obra allí. Eso no es correcto. ¿Y por qué? Porque contradice lo que la Biblia menciona. Recordemos que, y esto es importante, Pedro no estuvo desde el 30 al 58 o 61 después de Cristo en Roma. No lo vemos allí. Cuando hablamos de otros detalles, nosotros podemos hablar un poco más, excavar un poco más, pero, por ejemplo, vamos a mencionar aquí sobre el primer papado o sucesión papal, que es lo que se ha mencionado, y la iglesia en Roma. Basta decir que las escrituras enseñan lo opuesto, puesto que en ellas nunca enseña que Pedro estaba por encima de los demás apóstoles. Nunca se habla de un apóstol por encima de otros apóstoles, y mucho menos se dice que Pedro lo sea. Por lo tanto, todo eso se origina de una mala interpretación de textos como Mateo 16, cuando a Pedro se le dan las llaves del reino. La iglesia se iba a establecer en Cristo. Él predicó en Jerusalén, y ahí está la palabra expuesta. Ellos obedecieron esa palabra, pero Pedro nunca estuvo por encima de nadie. Fue algo que se le dio y él obedeció, y la gente lo que obedeció fue la palabra. Ahora, concluimos que Pedro no fundó la iglesia en Roma, eso lo entendemos. Pedro no fue el primer papa, no estableció la sucesión de apóstoles, ni fue mayor que ningún apóstol. Así que la tradición católica es completamente errada y contradice lo que la Biblia dice.
¿A quién cree usted? Detalles que le pueden servir. El papado. Aquellas personas no se pueden casar. Vean la consistencia y la inconsistencia. Si soy consistente con la Biblia, me voy a quedar en las páginas de la Biblia. Pedro era casado, Mateo 8, 14 al 15, se nos muestra ahí. Es claro eso, y podemos ver también las cartas como lo que es la primera carta a los Corintios en el capítulo 9. El apóstol mismo hace mención de que Pedro tenía esposa. Usted puede encontrarlo en el capítulo 9. Muchos dicen, ay, la infalibilidad del Papa es infalible, pero entonces debe haber consistencia con todos los papas. Bueno, ningún papa es infalible. Y la Biblia menciona que Pedro lo era. Pedro no era infalible. Allá en Gálatas 2, 11 al 14 estaba cometiendo un error. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Fue y lo encaró y delante de todos le dijo lo que él estaba haciendo mal, porque lo que él estaba haciendo era de condenar y estaba arrastrando a otros. Así que él no era infalible. Nadie puede decir eso. Así que mucho cuidado. Solamente Dios es perfecto en todo y nunca ha pecado. Cristo estuvo aquí en la tierra y nunca pecó. Ahora, cuando vemos aquí el texto de Primera de Pedro 5:1, él fue un anciano con otros. Él estuvo en una congregación, aunque él era apóstol, en la congregación se tuvo que mostrar como un anciano. Él era apóstol, esto era algo respetado, por supuesto, pero también tuvo este oficio allí. Así que es de mucho cuidado. Por otro lado, él mismo en esta primera epístola, en el capítulo 5, en el versículo 3, prohibió el señorío de la iglesia. Así que nadie puede hacer eso. La Biblia establece un orden y también cómo trabajamos todos. Cristo es la única cabeza de la iglesia, y aquí hablo en el sentido universal. Eso va a ser siempre, eso va a ser para siempre. Los apóstoles, aquellos hombres que fueron escogidos para llevar su palabra a todas las naciones, esos hombres ya murieron, ya no están. Ellos hicieron su gran trabajo, pero que ellos mandaron por inspiración del Espíritu Santo, que en cada iglesia, escúchese bien, en cada iglesia hayan ancianos para que velen, cuiden, supervisen cada congregación. Así que eso es lo que hay que hacer. Hechos 14:23 y Tito 1:5. Cada uno de ellos debía cumplir cualidades o características y debían cumplirlas todas para poder ser ancianos en una congregación. Cada uno de los ancianos debía cumplir eso para ser uno de los ancianos y ser en una congregación ancianos en pluralidad. Y uno de ellos era estar casado y tener hijos en sujeción, en obediencia. Así que todo esto que hemos mencionado, vemos que contradice lo que muchos han mencionado. La pregunta es hasta este momento, ¿fue Pedro el fundador de la iglesia en Roma? ¿Cuál es la respuesta que usted le diría a otros? ¿Fue Pedro? ¿Está seguro de ello? Muéstrelo. Pero nosotros hemos podido ver que realmente no lo fue, que las posibilidades de lo que nos muestra la Biblia no nos da para llegar a esa conclusión. La Biblia nos da a nosotros información que nos puede llevar a la conclusión de que Pedro no lo fue. Pedro no fue el fundador de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma y las congregaciones que habían allí, pues muchas personas trabajaron en eso, pero no tenemos características o detalles en la Biblia que pongan a Pedro en
ese tiempo como alguien que estableció la obra y fundó la iglesia en Roma. Así que veamos atención a ese detalle, compartámoslo con amor a otras personas, que valoren lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, y pues que desechen aquellas tradiciones de hombres que lo que hacen es corromper la sana doctrina y que no pueda eso crecer verdaderamente en las personas. Apártense del error los que puedan hacerlo y sigan a Cristo, busquen la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre y que se rige y que su norma para vivir día con día está en las páginas de la Biblia. Que Dios les bendiga.